Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración con las palabras mágicas que son gracias y yo soy. Entonces vamos a decir gracias porque yo soy abundancia, gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy divinidad, gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy prosperidad, gracias porque yo soy dinero. Da gracias por absolutamente todo lo que tú has recibido en este preciso momento. También quiero agradecer por todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, que están encima de nuestras cabezas como una lluvia fresca que nos ayuda a llevar de una manera más suave y satisfactoria nuestra vida y a calmarnos muchísimo más. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo con muchísimo cariño, con mucho amor, en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para aquellos que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo ese amor que llegó a tu vida. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que están en una relación en este preciso momento, en este preciso instante. Quiero que pienses en tu persona especial. Ya sabes que esta puede ser una lectura en espejo y tampoco importa si estás en contacto cero con esa persona. Piensa en tu persona especial, conecta con ella ahora mismo en este instante. Mira, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, la verdad es que no te dice realmente lo que siente por ti. Es una persona que sus sentimientos están bastante ocultos contigo. Ten en cuenta que lo que te está demostrando en este momento es todo lo contrario. Si te está demostrando que no te quiere, es que realmente te quiere. Y si te está demostrando que te ama, es que realmente no te ama. Es una persona que viene como de una relación anterior y que apenas podría ser que esté superando esa situación con ese personaje que estuvo antes. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, la verdad, hay algo como que te quiere cobrar tu persona especial. No sé si será cuestión de dinero, no sé si será cuestión de algún problema que ustedes hayan tenido de infidelidad, pero hay algo que te quiere cobrar tu persona especial, algo que tú le has hecho y que está con la disposición de desquitarse, de vengarse de ti. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona echada para adelante, muy amoroso y que la verdad, a pesar de que tiene estos sentimientos como negativos contigo y que se quiere vengar de ti, pero la verdad es que sabe que tú eres una buena persona, que no eres una mala persona, ¿ya? ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad, el rompimiento de la relación de ustedes de una manera bastante catastrófica, una manera bastante inclusive podría ser agresiva y podría ser una ruptura en la cual estén involucrados personas de su entorno. También puede ser, bueno, un rompimiento bastante feo que puede estar sucediendo entre ustedes dos. Yo les digo, cuando salen estas lecturas así, no es para que ustedes le den la razón a la tarotista, no, al contrario. Los oráculos, que son estos que estamos viendo, que estamos haciendo, los oráculos también somos los tarotistas, porque somos los que hablamos, las cartas hablan a través de nosotros, los oráculos hablan y dicen estas cosas negativas, no para que tú te quedes sobre la leche derramada, sentado sobre encima de la leche derramada, esperando a que eso suceda, hasta que esa desgracia suceda, no, es para que sabiendo qué es lo que va a suceder, tú tomes cartas en el asunto y te pongas a trabajar si quieres recuperar esa relación. Hazlo, este es el preciso momento. No esperes a que las cosas tornen de castaño a oscuro para tomar una decisión y tomar acción. No, ¿ya? Si te leo esto en este preciso momento es para que tú hagas algo. Habla con tu persona especial de una manera sabia, prudente, amorosa y muy respetuosa, sin irrespeto, sin violencia, para que puedan solucionar cualquier problema y dificultad que ustedes tengan. Y si ven que realmente no van a poder solucionar esto, entonces eviten esas confrontaciones tan dolorosas y tan agresivas a veces, porque no te traería nada bueno. Ninguno de los dos saldría muy bien librado de esa situación.
Al contrario, se podrían ver bastante afectados o afectadas. Mira, si se da esta confrontación, la verdad es que vas a tener el apoyo de una persona mayor, signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona mayor que tú, ¿ya? Podrías tener el respaldo de esa persona para poder salir de esa situación o para poder, no sé, disminuirla o tal vez pasarla de la mejor manera. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que ustedes actúen de una manera bastante madura y sabia en la vida. Y si no saben qué hacer, bueno, pidan consejo a otras personas que los quieran, que los amen. Y si no hay personas, bueno, a sus guías espirituales. Siempre lo que les digo, cultiven su vida espiritual, por favor. Si no crees en nada, cree en ti mismo, pero cree en algo, mis queridos amigos y amigas. La vida espiritual es totalmente fundamental para poder sobrellevar este mundo que la verdad a rato se pone bastante difícil. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy, a ti que estás en esta relación que parece que está como en la cuerda floja. Mira, entenderás un misterio del alma. Bueno, vas a comprender por qué estás con esta persona. Dentro de las 4 semanas siguientes va a haber una transformación total en ti y es muy posible que la otra persona, no te quiero decir que vayan a volver o que vayan a hacer las cosas como antes. Eso es muy posible. Pero lo que sí es muy seguro es que ustedes como personas individuales van a sufrir una transmutación y va a ser algo posible. Mira, este angelito te dice, la naturaleza es tu consejera. Bueno, te voy a invitar a que mires la naturaleza. ¿Cómo sana un arbolito cuando está enfermo? ¿Qué pasa cuando tiene una plaga? ¿Qué pasa cuando cuando no está dando frutos un arbolito? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que podarlo? Bueno, hay que podar aquellas actitudes o aquellas cosas que no están siendo positivas para la relación de ustedes. Hay que retirar personas tóxicas que están a nuestro alrededor y que no le hacen nada bueno a la relación. Bueno, fíjate bien qué es lo que hay que hacer. La naturaleza es muy sabia y nos enseña realmente qué es lo que debemos hacer en cualquier aspecto de nuestras vidas para solucionar los problemas que tenemos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Vamos, ánimo y adelante, mis queridos amigos y amigas, que yo sé que ustedes pueden con lo que se les presente. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento, mi solterito y solterita. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tú en este preciso momento, no sé, tienes como la influencia de personas bastante inmaduras en tu vida, has actuado de una manera, no sé, que no se cuadra contigo, que tú mismo a veces dices, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este preciso momento? Yo no soy así, yo no soy como tan inmaduro, tan inmadura. Mira que has recibido unas noticias bastante negativas, bastante nefastas. Y no sé, esto ha causado unas peleas muy fuertes en tu entorno, pero especialmente tú te has puesto de una manera iracundo o iracunda que te ha traído más problemas de lo que vinieron, ¿ya? Has reaccionado de una manera bastante agresiva, bastante enojada. Yo te aconsejo que si tienes algún problema, alguna dificultad, tomes distancia, tomes aire, tomes respiro, todo lo que tú quieras y mire las cosas de otra manera, para poder ver las cosas de otra manera. En el momento de la pelea, de la discusión, todo el mundo tiene la cabeza caliente y así las neuronas no pueden pensar muy bien, el alma se nos va para un lado, la sabiduría por el otro y entonces la verdad es que no salen cosas buenas ni por nuestra boca, ni por nuestro cuerpo, ni por nuestra alma. Entonces calma para tomar buenas decisiones. Cultiva tu vida espiritual, mi querido solterito y solterita, para que pueda ser más pausado o más pausada para esos momentos difíciles. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay ciertos proyectos que tal vez no se han dado mucho y que no se están dando tal vez. Sales de esa etapa bastante difícil, de esa etapa que la verdad no fue nada fácil para ti, pero mira que tienes que tener muchísimo cuidado con alguien que bueno, esto es con cuestión de trabajo, ¿ya? Pero ya en cuestión sentimental tienes que tener cuidado porque vas a conocer una persona muy seguramente Cáncer, Piscis o Escorpio. Es una persona que no tiene muy buena estabilidad emocional y que la verdad no tiene la costumbre de ser muy fiel. No te vayas a pegar mucho de esa persona, bueno.
porque igual al parecer tú te vas a entregar con alma, vida y sombrero a una relación que vas a comenzar dentro de poquito, y la verdad es que esa persona no piensa en ser fiel ni por, o sea, no es una persona que sea fiel. Bueno, él o ella está viviendo su vida loca y no le interesa para nada la fidelidad, solamente divertirse cuando pueda y cuando pueda. Bueno, ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que cuiden muchísimo tu salud mental, tu salud emocional. Lleva una vida espiritual. Si no crees en nada, cree en ti mismo, duerme bien, come bien y acércate a tus personas allegadas. Y si ves que la depresión o la angustia, la ansiedad, como que te están cogiendo ventaja, busca ayuda profesional también. Bueno, para que esto no se vaya a convertir en algo que te obstaculice tu vida en general. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Dice, en el estudio hallarás la clave. Mira, espectacular. Hay cosas que nosotros no sabemos y la verdad desconocemos muchísimo. Yo por lo menos no sé casi nada de esta vida ni de este mundo. Apenas estoy aprendiendo y la verdad la única manera de obtener conocimiento es leyendo, investigando, escuchando. Yo te aconsejo muchísimo que sigas un canal en YouTube que se llama Mindalia. Es totalmente espectacular. Si tú llevas algún tipo de vida espiritual, bueno, maravilloso. Si no crees en nada, cree en ti mismo, pero te lo aconsejo. Este es un canal súper maravilloso que te puede ayudar muchísimo, mi querido solterito y solterita. Vamos a ver qué nos dicen este otro angelito. Dice, los sueños saben sobre el futuro. Mira, tal vez tú tienes muchas incertidumbres acerca de tu vida. Yo te aconsejo que dentro de los 4 días siguientes a esta lectura, que tú veas esta lectura, lápiz y papel al lado de tu cama para que puedas anotar los sueños que tengas. Los anotas apenas te despiertas, todo lo que recuerdes y investiga en internet, en YouTube, en varios canales de YouTube hay significados de sueños. Investiga qué significan estos sueños y verás que vas a encontrar la respuesta de aquello que tú tanto dudas y como que no encuentras respuesta en nada. Bueno, vamos para adelante, mis solteritos y solteritas, que yo sé que ustedes son unos guerreros y guerreras y pueden salir adelante de cualquier situación. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este preciso momento están viendo la lectura del horóscopo por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora con respecto a tu economía y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más cercano y el consejo de tus guías espirituales. Al parecer en este momento tú estás teniendo muchas dudas acerca de un negocio o de una inversión, porque tienes muchas incertidumbres con respecto a tu economía, a tus negocios, a lo que debes salir adelante, a pesar de que tú eres una persona bastante madura y con experiencia. No importa si eres joven o mayor de edad cronológica, pero en cuanto a tu alma, a tus negocios, a tus conocimientos, eres una persona que ya sabe, estás muy angustiado, muy angustiada, pero mira que has pensado en cambiar de estrategia. Muy seguramente hay una cuestión legal que se está interponiendo en lo que tú quieres hacer como actividad económica, pero esa cuestión legal es algo que se puede evitar ya. Asesórate bien en cuanto a leyes, economía, impuestos, todas estas cuestiones y permisos también para que no vayas a fallar en eso. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, mucho prestigio, mucha estabilidad económica, no sé, sorpresa, va a llegar algo como sorprendente en cuanto a la economía, pero es por intermedio de personas muy allegadas o de tu familia. Bueno, mucha estabilidad, te vas a apasionar con lo que vas a hacer, te vas a apasionar y vas a poder hacer realidad todos aquellos sueños. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que disfrutes el viaje. No solamente hay que fijarse en la meta, también hay que fijarse en el trayecto, en el paisaje, en el viaje, ¿ya? Disfruta el viaje que estás haciendo en esta vida, disfruta el viaje que estás haciendo en cuanto a tus negocios, a tus actividades económicas. No vayas con los ojos cerrados, no, nunca vayas a ir con los ojos cerrados con respecto a tu economía y en ningún aspecto en tu vida investiga, ¿ya? Asesórate muy bien de fuentes fidedignas, de fuentes reales y fuentes confiables para que no vayas a cometer errores. Bueno, y disfruta el viaje. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Mira, salieron 2 angelitos súper maravillosos. Este angelito te dice, la salud florece en el valiente. Mira, tú tienes que tener muy en cuenta tu salud emocional para poder salir bien en todos los aspectos de tu vida. Si tú estás enfermo, la verdad es que no vas a poder trabajar absolutamente para nada.
Puedes estar las 24 horas del día estresado, pensando en tus negocios, pero va a llegar el momento en que tu cuerpo te va a cobrar factura. Es de valientes ir al médico, hacerse tratamientos. Hay gente que no le gusta, que le da jartera, pero eso es de valientes, ¿ya? Entonces, vamos para adelante, mi querido amigo y amiga. También invierte en ti, en tu salud física, emocional, mental, en todo lo que tú puedas invertir en ti. No es un gasto, es una inversión. Este otro angelito te dice, serás llamado a renacer. Mira, en cuanto a tu economía, llega la época de las vacas gordas. Este angelito te llama a renacer, bueno, a comenzar de nuevo si tienes que comenzar de nuevo y que te va a ir súper bien. Los comienzos no son fáciles, para nada son fáciles, pero la verdad es que al final uno cuando logra las cosas ve con satisfacción el camino recorrido, así que disfruta el camino. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas, el día de hoy. Felices fiestas, les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.